Ya, partimos. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristian Garrido. Soy residente de segundo año de psiquiatría en el campo clínico Osorno. Y la verdad, hoy les quiero compartir esta presentación que se llama Esquizofrenia, una mirada a través de la historia, donde lo que busco es hacer un viaje histórico y con sentido de cómo se ha ido comprendiendo lo esquizofrénico a lo largo de la historia, a través de una mirada predominantemente fenomenológica, antropológica. Y bueno, comencemos. Bueno, a modo de introducción, quizás comentarles que la esquizofrenia no es un proceso que se padece de forma puntual en la vida, sino que esta va a ser una condición que impregna la totalidad de la existencia de quien la padece y confiere a su portador un perfil psicológico constante y muy definido en el tiempo. Termina conduciendo a una destrucción de los vínculos interpersonales, una ruptura con la historia personal y la tradición cultural de donde viene el paciente, y a un abandono finalmente del territorio del lenguaje y del común sentir con los otros. Desde ahí es que podemos afirmar que no es que se tenga esquizofrenia, sino que se es esquizofrénico. También podemos comentar que la esquizofrenia corresponde a un grupo de trastornos con etiología que va a ser heterogénea. Para algunos incluso deberían llamarse las esquizofrenias. Esto considerando que incluso DSM habla del espectro esquizofrénico, la cual tiene, por lo tanto, una presentación clínica, una respuesta a tratamiento y una evolución que va a ser diferente entre cada una de ellas. Van a existir aquí cambios en la percepción del paciente, en su emoción, en su afecto, en su cognición, en su pensamiento y en su comportamiento. Generalmente esta va a ser una condición que ocurre antes de los 25 años, que va a persistir a lo largo de toda la vida y que se va a dar en cualquier clase social. Quiero destacar aquí un concepto que tanto el paciente como su familia termina sufriendo lo que llamamos ostracismo social, lo que no pocas veces se traduce en una mala atención por parte del sistema de salud y rechazo por el entorno. Y principalmente esto va a ocurrir por desconocimiento. Por eso el término ostracismo. Vamos a definir, por lo tanto, la esquizofrenia como una patología procesal compleja del funcionamiento del cerebro, de un curso que es variable y que determina una alteración en la experiencia del self, involucrando un quiebre vital para quien la padece. La etimología de la palabra esquizofrenia significa mente fragmentada, lo que a mi parecer da cuenta de manera clara lo que ocurre en esta enfermedad y existiendo alteraciones en 4 dominios psicopatológicos. Uno van a ser los síntomas positivos, donde vamos a ver delirios, alucinaciones, trastornos del curso formal del pensamiento, catatonía y conducta bizarra. Por otro lado, tenemos los síntomas negativos, con la logia, que es la ausencia del lenguaje, la anedonia, sobre todo la anedonia motivacional, que es mucho más cercana a lo que sería lo esquizo, la bulia, la apatía, la asociabilidad y el aplanamiento afectivo. Por otro lado, tenemos los síntomas cognitivos. Va a haber déficit en la memoria episódica, por eso podemos hablar desde lo psicopatológico, de este relato atemporal de nuestros enfermos. También en la memoria de trabajo, van a haber alteraciones en la atención, en la función ejecutiva, con problemas para organizar, planificar, tomar decisiones y evaluar, y también alteraciones en la concentración. Y finalmente, síntomas afectivos, donde podemos ver que la depresión termina siendo como un transdiagnóstico. Autores incluso actualmente discuten si es que la esquizofrenia puede ser como el final terrible de trastornos afectivos previos o historias vitales que se asocian a padecer depresión como padecer esquizofrenia e incluso habiendo mediadores neurobiológicos que estarían implicados y que son similares en ambos cuadros. También como síntoma afectivo en este grupo de pacientes estaría la irritabilidad, la ansiedad, la ambivalencia y el suicidio.
Así, lo invito a hacer un viaje a través de la historia y cómo vamos a comprender lo esquizofrénico. Y vamos a partir con Grisinger. Grisinger ve la enfermedad mental como un solo proceso psicopatológico, donde la locura va a ser un síntoma y puede ser provocado por diferentes causas cerebrales. De esta manera, las enfermedades mentales van a representar distintos momentos de un mismo proceso mórbido orgánico, y nosotros, de un punto de vista psicopatológico, veríamos solo un corte transversal de un proceso que es finalmente longitudinal y que es progresivo en el tiempo. Autores actuales incluso llaman a mirar nuevamente este concepto de la psicosis unitaria, viendo este continuum entre trastorno afectivo bipolar, trastorno esquizoafectivo, esquizofrenia. Morel. Morel, a mediados del siglo XIX, describe en su libro Estudios Clínicos sobre algunos casos de jóvenes alienados a lo que diagnosticó de demencia estúpida o la estupidez que lleva a la demencia. Este era un subgrupo de pacientes que se caracterizaban por una marcada estereotipia de actitudes, gestos y lenguaje, un negativismo muy evidente y una rápida evolución hacia la pérdida de sus facultades mentales. Vale decir, se demenciaban. En el año 1860 escribe su Tratado de las Enfermedades Mentales, donde acuña por primera vez el término demencia precoz, la cual se entiende como una inmovilización súbita de todas las facultades mentales, alcanzando el término de la vida intelectual del sujeto que padece esta demencia. Luego saltamos a Emil Kraepelin, y este autor lo que va a hacer es intentar establecer una entidad nosológica diferenciada con respecto a las enfermedades mentales. Él agrupó inicialmente en un mismo saco que llamó procesos de deterioro a lo que era la catatonía y a la hebefrenía y a la demencia paranoide. Luego que Kraepelin establece dos grandes grupos de psicosis endógena, uno que vamos a llamar la locura o psicosis maníaco-depresiva, que era un cuadro curable, que ocurría en fase y que tenía una restitución ad integrum, versus la demencia precoz, que es un término que acuñó de Morel, que tiene una progresión que es hacia la demencia y que obviamente él inicialmente dijo que era incurable. Esta demencia precoz él la divide en dos formas evolutivas. Uno que va a ser la demencia precoz progresiva, que conduce a un daño permanente del sujeto, y la que cursa en brote sin déficit irreversible. Al final de su trabajo, Kraepelin vio que había un grupo que no se podía encasillar, ya fuera como demencia precoz o locura maníaco-depresiva. Es por eso que este autor también se le asocia a este concepto del trastorno esquizoafectivo sin ser él que acuña ese nombre. Vamos a seguir ahora con Bleuler. Bleuler, a diferencia de Kraepelin, va a caracterizar este cuadro de la esquizofrenia no a partir de la evolución, sino que va a considerar su rasgo fundamental, que va a ser la escisión del yo. De esta manera, él va a introducir su neologismo, que es esquizofrenia, que significa mente escindida. Bleuler lo que hizo fue revisar la obra de Kraepelin y describió una serie de síntomas fundamentales. Y estos fueron lo que él catalogó y que nos regala hasta el día de hoy las 4 célebres A de Bleuler. La primera va a ser el trastorno en la asociación de ideas. Segundo, va a ser los trastornos afectivos, donde puede haber retraimiento, aplanamiento, incongruencia afectiva. Tercero, vamos a tener la ambivalencia, que es la presencia simultánea de pensamientos, sentimientos o actitudes. Y el autismo, donde va a haber un predominio morboso de la vida interior por sobre la vida en relación. Pero también va a existir como un autismo frente a la misma vivencia como tal de ser esquizofrénico, como una especie de resignación de decir que ya no me queda otra. Schneider elude toda referencia a la evolución o al pronóstico, y él va a plantear que gracias a la mera observación clínica, esta observación clínica desprovista de cualquier teoría, vale decir la fenomenología, bastaba con ella y era posible establecer el diagnóstico de esquizofrenia. De esta manera, él lo que hizo fue aislar
alguna experiencia psicótica que denominó experiencias de primer orden y por su utilidad para detectar la presencia de lo esquizofrénico en estos pacientes. Estos síntomas son los siguientes: voces que comentan acciones, voces que dialogan entre sí, el pensamiento sonoro, la inserción, difusión y robo del pensamiento, fenómenos de influencia y pasividad, la percepción delirante. Lo que él se percató, que todos estos síntomas tenían un rasgo fenomenológico común, que era esta pérdida de los límites del yo o un aumento mórbido de la permeabilidad de la barrera yo-mundo. Eso sí era algo que ya estaba descrito en los alienistas franceses como xenopatía, que es la experiencia de la propia actividad psíquica como ajena o como impuesta por otro. Con estos tres autores tenemos principalmente los pilares de la esquizofrenia, ya que por un lado tenemos el deterioro de Kraepelin, tenemos lo desorganizado de Bleuler y tenemos los trastornos del yo de Schneider. Siguiendo en esta historia y en este constructo que quiero presentarle de la esquizofrenia, tenemos a Kretschmer. Kretschmer nos introduce su clasificación biotipológica, donde correlaciona el físico con ciertas patologías psiquiátricas y con ciertos rasgos de la personalidad. Así, la esquizofrenia se vería mucho más en los tipos asténicos o leptosomáticos, que son aquellos esbeltos, altos, con poca musculatura, extremidades alargadas y delgadas, igual que la cara alargada. Y este biotipo también se asociaría a un tipo de temperamento que se asocia a esta esquizofrenia, que sería el esquizotímico, que él lo definió como aquellos que eran callados, que tenían un temperamento tímido, que eran vengativos y que tenían cierta facilidad para desconectarse con la realidad. Versus, por otro lado, por ejemplo, los tipos pícnicos, que son bajos, obesos, con extremidades cortas, y que se asocian mucho más a la patología afectiva, como el TAF. Conrad fue discípulo de Kretschmer. Él fue un neurólogo alemán que escribió el año 58, 1958, la esquizofrenia incipiente. Él aquí va a describir la vivencia de soldados jóvenes que se vieron desbordados emocionalmente por toda la tensión y toda la vivencia de la Segunda Guerra Mundial. Lo que intentan Conrad es hacer una perspectiva unitaria del delirio. Su modelo va a ser dinámico y evolutivo y nos va a ayudar a comprender la vivencia delirante. Así, él nos describe 5 fases del desarrollo de la psicosis, siendo la primera el trema. El trema es un término que sale del argot teatral, que quiere decir salir a escena, que involucra cierta perplejidad de que algo ha cambiado en el mundo. Lo que predomina aquí va a ser el humor delirante y va a decir Conrad que el paciente se cuestiona nada más ni nada menos que la propia existencia. He ahí la perplejidad. La segunda fase va a ser la apofanía. En la apofanía pareciera ser que el paciente encuentra conexión en todos estos sucesos. Toda esta experiencia le empieza a dar un determinado significado que él va a comprender y que va a ser los cimientos de donde va a surgir el delirio. Luego viene una anástrofe, donde pareciera ser que desde el delirio todo tiene que ver con él, todo tiene que ver con el paciente. Todo lo que se percibe, todo lo que sucede en el mundo, hay referencia al paciente con esquizofrenia. Como cuarta fase viene un apocalipsis que se caracteriza por una gran pérdida de la voluntad de la persona, con una pérdida de energía vital y psíquica que puede llegar incluso a la catatonía. Y finalmente queda una etapa residual donde el delirio ya se encuentra encapsulado y queda un aspecto de la realidad siempre distorsionada y que el paciente logra incorporar como su delirio. Siguiendo con los autores y ya tomando quizá una faceta bien fenomenológica y acercándonos más hacia lo existencial, tenemos a Jaspers. Este autor nos brinda una orientación metodológica y establece la base científica de lo que va a ser la práctica psiquiátrica gracias a su psicopatología general de 1913. Rescatar en cuanto a la esquizofrenia, que podemos entender la esquizofrenia como un proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que frente al desarrollo vital normal del individuo ha tenido lugar en este paciente algo enteramente nuevo,
algo que altera su vida psíquica y que toma un carácter duradero, provocando lo que llamamos en la clínica el quiebre vital. Esta nueva vivencia morbosa de los sujetos afectados por este proceso son inderivables, irreductibles y primarias, lo que hace siempre incomprensible desde el punto de vista genético, o sea, no comprendía desde el punto de vista fenomenológico a estos pacientes o la vivencia de estos pacientes. Siguiendo con Rimke, él es un psiquiatra holandés que en 1941 nos regala su concepto del sentimiento precoz. El sentimiento precoz va a ser una sensación inefable de vacío que induce o que es inducida en el observador frente al autismo del paciente esquizofrénico. Él considera que un elemento diagnóstico de primer orden y un fenómeno derivado de una cierta debilidad de instinto de acercamiento que carecería el paciente con esquizofrenia. En suma, sería como un agotamiento de esta fuente de energía psíquica que provoca la misma enfermedad. Siguiendo ya con autores existencialistas, vamos a nombrar a Minkowski, quien era amigo de Wiesmacher, incluso la historia relata que entre ambos se comunicaban por correspondencia. Este primer autor, Minkowski, es un psiquiatra franco-polaco que nos regala este término del autismo como un trastorno fundamental en la esquizofrenia, que va a ser esta pérdida del contacto vital con la realidad. A diferencia de otro tipo de locura en que existe un deterioro intelectual, la esquizofrenia va a ver como una debilidad de lo que él llama el elan vital o el instinto vital. El instinto vital va a ser como esa fibra que nos permite vibrar, que nos permite conectar con otros, que nos permite hacer sintonía, que en el fondo es vincularnos con la intimidad de un otro. En esa línea, Minkowski nos distingue dos tipos de autismo: un autismo rico, donde el prototipo es el sueño y se caracteriza por un mundo que es muy rico y constituido desde lo imaginario, versus un autismo pobre, que es mucho más cercano a lo esquizofrénico, donde el paciente esquizofrénico pareciera que realiza su acto y su conducta y su obrar en el mundo externo como sin preocuparse por la exigencia que éste le ofrece, como en realidad si es que este mundo ambiente no existiera en lo absoluto. Otro término que nos regala este autor es el sobre racionalismo mórbido. Este racionalismo mórbido se refiere a la tendencia esquizofrénica al solipsismo, la abstracción que llevaba a los pacientes a excluir de su psiquismo todo lo que es irracional, todo lo que significa cambio o todo lo que es progresión. Generalmente estos pacientes quedan atrapados en lo bueno o malo, en el sí, no, cuando conversan con otro, cuando uno lo entrevista en la práctica clínica. Este racionalismo mórbido constituye un fenómeno complementario al de autismo, ya que en ambos resultarían como una falla en esta conexión intuitiva y reflexiva que tenemos con el mundo y con los otros. Siguiendo con lo existencialista, tenemos a Wiesbacher. Él nos entrega su Daseinanalyse o su análisis existencial que deriva del pensamiento heideggeriano, del Dasein o del ser en el mundo. Este autor va a concebir la enfermedad mental como una modificación en la estructura de estos lazos fundamentales que nos unen con el mundo, estos lazos constitutivos que nos permiten ser en el mundo, por lo tanto trascender. De esta manera van a ver muchas formas diferentes de ser en el mundo y van a existir tanto mundos como seres existan en él. Los síntomas, por lo tanto, desde esta visión de la Psychanalyse, van a ser la expresión de un cambio en la forma de existencia. Y la forma de acceder a este mundo va a ser a través del lenguaje. Y cuando me refiero al lenguaje, me refiero a todo tipo de expresión comunicativa. También lo sutil, las miradas, los gestos, incluso el arte. Este autor también nos otorga este concepto de
el análisis de los momentos estructurales e intencionales, que van a ser momentos que están ocurriendo en cada instante de la vida de todos nosotros. No tiene que ver con una temporalidad pasado, presente y futuro, sino que una especie de estructura que nos permite seguir adelante. Así existiría un retentio, estas son palabras que se sacan en latín, el retentio, que estaría más ligado al pasado, a lo, a lo retentivo, ¿cierto? A esto como que permanece en uno. La presentatio, que tiene que ver con el presente, con la vivencia de presente, y el protentio, que tiene que ver con lo protentivo, con lo futuro. Así, cuando estas estructuras intencionales se encuentran en armonía, permite al sujeto seguir adelante con su vida, lo que este autor llama la confianza trascendental. Por supuesto, podemos entender que estos momentos estructurales en la esquizofrenia se encuentran alterados, lo cual ocurre toda esta modificación en este constructo, generando lo que llamamos la debilidad trascendental, que es esta incapacidad de trascender. Ahora, gracias a esta aplicación sistemática del análisis existencial o Dasein Analysis a la biografía de pacientes con esquizofrenia, permite ampliar este horizonte de lo comprensivo e incomprensible que nos diría Jasper, ya que, por ejemplo, para Binswanger, la psicosis, él la define como la ruptura de la coherencia de la existencia natural. Por lo tanto, existiría aquí una pérdida de existencia prereflexiva, previa al lenguaje, que permitiría al paciente ser en el mundo. Esto amplía esto de lo comprensible o incomprensible y nos hace meternos quizás mucho más en la historia biográfica de nuestros pacientes. Siguiendo con la historia y siguiendo con lo existencialista, tenemos a Blanquebot, ¿cierto? Con su libro que se llama La pérdida de la evidencia natural. Y la evidencia natural va a ser este común sentir o sentido común, que, como dije, es prereflexivo y que es la forma en que concebimos al mundo, al objeto y a las personas desde un horizonte que va a ser compartido. Tiene que ver con esta capacidad emocional y cognitiva de conectar y acceder de manera intuitiva al mundo interno del otro, vale decir, generar sintonía. Él se centró en la forma oligosintomática de esquizofrenia, y todo su texto gira en torno a un caso central que es de Anna Rao. Anna Rao fue una paciente hospitalizada por un primer grave intento suicida, la cual hizo un brote psicótico y la cual él siguió hasta su muerte 4 años después de su ingreso. Este libro él lo fabrica desde lo empírico. De 405 pacientes con esquizofrenia, selecciona 59, la mayoría de ellos eran hebefrénicos, con un factor esencial común que era esta pérdida de la evidencia natural. El criterio de inclusión que utilizó él fue que tuviesen conciencia reflexiva de su enfermedad. Se dio cuenta 4 puntos que se perdían o que perdían esta evidencia natural en estos pacientes. Primero, es la relación con el mundo. Anna Rao, por ejemplo, explicaba que ella sentía que no conocía las reglas del juego de estar viviendo. Pareciera que todos entendieran el vivir como algo obvio, pero para ella era algo difícil de comprender. Otro punto que se perdía era el de la temporalidad. Se alteraba sobre todo la relación con el pasado, y si es que hay una alteración con el pasado, no tenemos un desde dónde partir una historia, o desde dónde partir los sucesos. Recordemos esto de la temporalidad desde lo psicopatológico. Tercero, la constitución del yo o la evidencia natural personal y la autonomía era otro aspecto que perdían estos pacientes. En su análisis, Blankenburg vio que había una considerable regresión incluso en ello. Y finalmente lo que se perdía era esta pérdida constitutiva con la intersubjetividad, con el otro, ¿cierto? Y esto era una falla en esta vivencia de trascender hacia el otro. Esto nos puede hacer pensar de que por qué el paciente esquizofrénico siempre pareciera ser que está en una profunda soledad.
Siguiendo con este perfil más existencialista, pero también ya pasando a lo psicodinámico, pongo aquí a Ronald Lyne con su libro El yo dividido de 1960. Él, pese a que no le gustaba que se le tildara así, es un referente del movimiento de antipsiquiatría. Él forma parte también de la corriente dinámica existencial, y en su libro El yo dividido, él intenta hacer comprensible la locura y el proceso de cómo se enloquece. Este lo relaciona a una discontinuidad o una ruptura del paciente esquizofrénico con la realidad externa. Él va a llamar que existe una determinada inseguridad ontológica, una inseguridad del ser. Eso se entiende como una posición donde los sucesos cotidianos generan una profunda amenaza en los individuos, estando mucho más preocupados por preservar su existencia que por coexistir con los demás. Así, esta falta de seguridad ontológica, que vamos a llamar primaria, va a poner en peligro la existencia. No puede dar por sentada la realidad, y para no perderse a sí mismo, debe dedicarse en su totalidad a encontrar una forma de ser real. Pero pese a esto, el paciente va perdiendo progresivamente este contacto con la realidad y termina cada vez estando más retraído. Así, a los ojos de este autor de corriente antipsiquiatra, de la antipsiquiatría, ve la esquizofrenia como una estrategia especial, inventada, para vivir una situación que es inefable, que es imposible de vivir, lo que él llama una tragedia humana. Así, el yo ontológicamente inseguro está dividido en lo que va a ser un cuerpo y en una mente. Frente a esta inseguridad profunda, lo que hace el esquizofrénico es identificarse primordialmente con la mente, o sea, con aquella parte que pareciera ser no encarnada y que estaría separada de su cuerpo. Así, él formaría la existencia de un falso yo que va a ser el que sigue funcionando en el mundo, pero por otro lado va a haber un yo auténtico que solo funciona en lo mental y cada vez de forma más vacía y aislada, que incluso se manifestaría cuando lo vemos con brotes psicóticos. También él relaciona la esquizofrenia con ciertos patrones anómalos en la comunicación en familias de origen, lo cual él pondría en relieve esta importancia del rol en el origen y el desarrollo de este cuadro en la familia y en lo social. Siguiendo ya por autores más de la línea psicodinámica, pudiésemos nombrar otros más, pero dos de los principales que se estudian en la especialidad tenemos a Sigmund Freud. Sigmund Freud nos va a decir que en cuanto a la psicosis, lo que ocurre es una desinvestidura de la libido del mundo exterior y que termina retrayéndose en el self, que se retrae y se deposita nuevamente en el self. Esta sería una forma de comprender cómo es que se producen las alucinaciones anestésicas, que son las alucinaciones corporales. Este proceso lo llama la hipercatequización del sí mismo. Luego, en un tercer paso, habría una reinvestidura delirante de la realidad. Otro punto importante en lo esquizofrénico es que para Freud, en la esquizofrenia, nos vamos a encontrar con una ruptura del vínculo entre la representación cosa y la representación palabra, haciendo imposible la instauración del orden representacional en este subgrupo de pacientes. Así, él va a afirmar que los esquizofrénicos tratan a las palabras como si fueran cosas. Por otro lado, Melanie Klein, gracias a su aporte en su teoría de las relaciones objetales, nos va a hablar de que existe un predominio de la posición esquizoparanoide en este subgrupo de pacientes. Recordemos que la posición esquizoparanoide se produce entre los 0 y 6 meses de edad del individuo, donde lo que predomina es una ansiedad que es predominantemente persecutoria, hay un yo escindido y fragmentado, y los mecanismos de defensa va a ser principalmente la decisión e identificación proyectiva, con relación de objetos que van a ser parciales. En la esquizofrenia va a haber un predominio de esta posición esquizoparanoide. Por lo tanto, el yo, como dije, va a estar escindido y fragmentado.
Dentro de la vivencia y del aparato mental del sujeto va a haber un predominio de estos objetos persecutorios, debido a la ansiedad y agresión excesiva que padecen. Así finalmente va a haber una pérdida de contacto con este mundo exterior, dejando finalmente de proyectar como mecanismo para así evitar la introyección posterior. Por lo tanto, esta es la forma en que podemos explicar a través de los ojos de Melanie el fin de la relación con la realidad del paciente. Y finalmente, nombrar a estos dos autores que han contribuido más actualmente con la comprensión de la esquizofrenia, como tenemos aquí a Crow con su esquizofrenia tipo 1 y tipo 2. Fue un término que se usó durante un tiempo para clasificar la esquizofrenia. Recordemos que la tipo 1 era aquella que tenían los pacientes un buen ajuste premórbido, eran esquizofrenias de inicio agudo, con síntomas abruptos, donde había un predominio de síntomas positivos y predominaba también una alteración funcional a nivel neuronal, más que una alteración a nivel estructural, con un aumento de dopamina, sobre todo en la zona mesolímbica. Este subgrupo de pacientes, por lo tanto, el tipo 1, tenía una buena respuesta antipsicótico y tenía un mejor pronóstico. Aquellos con esquizofrenia tipo 2 tenían un mal ajuste premórbido, ya presentaban, por lo tanto, un funcionamiento alterado previo a la aparición de los síntomas psicóticos. El inicio era más bien insidioso, había un predominio de la alteración más bien orgánica estructural frontal, con una respuesta pobre al uso antipsicótico, me refiero a los clásicos acá, y finalmente tenían un peor pronóstico. Actualmente este término está en desuso, gracias a las nuevas clasificaciones de CM y CIE. Y por otro lado, también comentarles que desde una perspectiva de la psiquiatría evolutiva, este autor nos plantea que la esquizofrenia puede ser entendida como el costo que la especie humana paga por el hecho de haber adquirido esta herramienta tan compleja que es el lenguaje abstracto, y que por eso se mantendría hasta el día de hoy en el 1%, pese a que estos individuos tienden a tener menor descendencia. Nancy Andresen, a diferencia de Crow, él que consideraba que estaba este tipo 1 y tipo 2 en la esquizofrenia, que eran como formas independientes de patología, ella la sitúa más bien como en un continuum que mezcla estos síntomas positivos y negativos de una forma variable, de una proporción que va a ser variable. Así esta autora describe tres tipos de esquizofrenia. La esquizofrenia positiva, donde predominan las alucinaciones, los delirios y también los trastornos marcados del comportamiento, con escasos o nulos síntomas negativos, la esquizofrenia predominantemente negativa, donde predominan la pobreza del lenguaje, vale decir la logia, del afecto, del contenido del pensamiento y del retardo psicomotor y anedonia, con síntomas positivos o mínimo ausentes, y una esquizofrenia que va a llamar mixta, que obviamente mezclaría ambos síntomas sin ninguna predominancia, ni por ser una subforma positiva o subforma negativa. También ella va a ser quien desarrolla la primera escala para medir los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia, SAPS y SANS. Para ella también los síntomas positivos van a ser vistos como algo que se exagera o que son funciones exageradas del comportamiento, del actuar de los individuos, y que los síntomas negativos van a ser como una pérdida o una ausencia de ciertos comportamientos o actividades o actitudes de los individuos. Y también destacar en ella que participa en los primeros estudios de tipo cuantitativo que se hacen en pacientes esquizofrénicos en relación a resonancia nuclear magnética. Así termino, se pudiese hablar de muchos otros autores, pero quiero dejarlos con esta mirada de la esquizofrenia, de cómo la hemos ido comprendiendo a lo largo del tiempo, hasta conceptualizar probablemente a una de las patologías más complejas que se atienden en la práctica psiquiátrica, paradigmática patología, y que yo creo que ustedes compartirán conmigo que es de los diagnósticos que probablemente los médicos más sufrimos hacer,
en nuestros pacientes por el quiebre vital que produce tanto en ellos como en sus familias. Muchas gracias.